Listo. Entonces, pues vamos a hacer nuestra presentación, un primer acercamiento hacia lo que es la tipología textual, la importancia del párrafo, y pues al final daremos como una pequeña exposición al respecto, y pues al final lo más importante también haremos un taller. Aquí esta es una de nuestras poetas favoritas, Natalia, que nos escribe esto como una buena forma de empezar. ¿Qué será de las letras que forman palabras y de las palabras que dibujan frases? Si las ideas no son más que un conjunto de líneas dispersas en el universo y en el tiempo, que por siguiente estarán destinadas a morir en el olvido. La idea de esta frase es que también pensemos como un poquito, o hablemos también un poquito de como la importancia de lo que realmente leer o qué es leer para cada uno de nosotros. Entonces, si desean compartir algo de lo que les suscita lo que nos escribió Natalia, pues estaría chévere que alguno desea abrir a hablar un poquito. Nos escuchamos. ¿Nadie quiere hablar? Bueno, está bien. Seguiremos con la presentación. Entonces, Nata. Vale, entonces ya estoy acá pendiente. Vale, me disculpan si hay algo de ruido afuera. Es que están haciendo algunos arreglos en mi casa. Y, bueno, en fin. Bueno, entonces, primero, pues para hablar de tipos de texto, de otro tipo de cosas como párrafos, pues primero tenemos que conceptualizar y definir qué es un texto, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay como dos definiciones que según la RAE, pues la primera que habla que es sobre un enunciado conjunto coherente de enunciados orales o escritos. O sea, hay que tener en cuenta que no todos los textos son escritos, digamos que también pueden ser como otro tipo de lenguajes que también pues, van a ser otro tipo de textos. Entonces acá como lo explica en la primera definición. Y en la segunda, pues nos dice todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo que en ella va por separado, como las portadas, las notas, los índices. Entonces, esto habla de que si se refiere a un cuerpo, va a hablar como de un conjunto total de cosas, ¿sí? Que van a conformarse para una función específica. Bueno, y una curiosidad también pues, etimológica, que sobre pues, la palabra de textos que viene de el significado de tramo tejido. Y pues, digamos, de esta raíz va a provenir todo lo que tiene que ver lo de la palabra textil y ya como todo lo que va pues incoherente a lo que tiene que ver como conformar cosas, como unir, sí, prácticamente. Y acá pues tenemos como un tipo de postdata de pronto en análisis de lo que tiene que ver con textos, entonces vemos que podría ser el tejido, puede hablar de unir puntos para formar una estructura consistente, así como al texto que une partes de palabras para hacer frases que conectan ideas con otras. Y ahora les quiero hacer una pregunta. Ustedes que, digamos, de estas imágenes que están viendo acá, ¿cuál creen que es más fácil para leer o es más cómoda para leer? Entonces me gustaría que pues todos ustedes, algunos de ustedes me respondieran y me diga el por qué o siente que como una forma es mejor que otra. Ok, ya miro sus mensajes, déjenme un segundo. Ok. Sí, chicos, ahorita yo les doy el acceso para que pongan el link, no hay problema. Entonces, bueno, Sara, ¿por qué dices que la... Me parece más cómodo que no se divida en tantos párrafos, sino que sea una lectura como menos dividida. Me parece más cómodo por eso, por párrafos más grandes. Ok, listo. Javier, ¿por qué dices que la ve? Ok, listo.
Aquí hay una persona que me dice que la A o la B. Bueno, porque alguna de estas dos. Esta es una opción como bien fajardo. A ver, Daniela, Aldana. Pues es que me parece como, porque igual siento que los dos, o sea, pueden proporcionar como la misma información en párrafos, digámoslo, de un tamaño pues como aceptable hacia como la, no sé, mientras se capta la información, no sé si se entiende. En cambio, digamos, si es la C, o sea, me parece que ya serían como muchos párrafos y la información sería como muy dividida y no, o sea, no me parece tan cómodo. Ok, entonces piensas que de pronto la A es para algunos casos y la B para otros o algo así. Sí, pues es como depende del texto y pues de lo que se trate. Digamos, si ya es como una lectura larga, me parecería más como que fuera la A, porque pues creo que sería más entendible y se captarían las ideas más rápido. Pero si fuera ya algo como más, pues como, no sé, un texto no tan largo que necesitara como para responder alguna pregunta en específico, pues sería como la B y volver. Ok, listo. Y voy a preguntar a otra persona que respondió la C. Evolia Agudelo. Sí, señora. Pues yo creo que es más fácil hacer porque generalmente este tipo de estructura, aunque no se puede ver muy bien, va enfocada hacia instrucciones o reglas que uno deba seguir. Pienso que es mucho más fácil de leer porque generalmente si son instrucciones no hay nada que analizar o entender, entonces solo es leer y ya. Ok, listo. Bueno, entonces ya pues les vamos a decir como cuál es como la respuesta más acertada. Entonces, no sé si Ricardo quiera explicar. Sí, y es que en general, frente a cuando se hace esta pregunta de cuál es el texto que puede parecer más fácil de leer, normalmente se tiende a responder, la mayoría de las personas tienden a responder por la B. Esto pues en general porque de lo que se habla era porque el texto A tendería a tener ideas como muy largas o como muy extensas, que podrían ser después difícil hacerles un seguimiento frente a lo que se quiere decir. A diferencia del texto C, que tiene ideas como muy cortas, como que pueden llegar a ser poco concisas sobre la estructura, y el D, que por la diferencia frente a los tamaños de los distintos párrafos, se ve como cierta anarquía dentro de la misma orden que maneja. El B es como mucho más equilibrado, como que maneja una proporción frente a las distintas ideas que desea expresar y como un orden que es más fácil seguir al momento de estar haciendo la lectura. Ya hablando de los textos propiamente, pues hay distintos tipos, ¿no? Entonces vamos a centrarnos, por ejemplo, en lo que son textos literarios, textos informativos y textos argumentativos, cada uno de los cuales tienen un fin comunicativo diferente y que pues tienen después diferentes subdivisiones. Dentro de la tipología literaria, puedes encontrar como las obras como los cuentos, las novelas, las leyendas, los poemas, y en general manejan un fin de una transmisión de emociones o una transmisión de ideas que el propio autor puede tener al momento de realizar la obra. Por otra parte, en los textos informativos vamos a encontrar ahí como de ejemplo un artículo científico sobre cómo escribir un artículo científico, y tienen la intención de aportar una información o de la construcción de cierto conocimiento, de ciertas técnicas, ¿sí? Entonces podemos encontrar tanto artículos científicos, editoriales, podemos encontrar noticias en general que tienen este fin comunicativo de transmitir una información específica de forma objetiva. También podemos encontrar lo que son los textos argumentativos, que tienen el objetivo de defender una tesis o defender una idea principal con base en unos argumentos, ideas u opiniones. En esto podemos encontrar lo que son los ensayos, los artículos de opinión. El ejemplo que está aquí, Vigilar y Castigar, es un ensayo realizado por Michel Foucault, bastante interesante, en el que habla sobre lo que puede ser el desarrollo en general de las instituciones penitenciarias a lo largo de la historia. Entonces él utiliza este ensayo para defender
una idea de cómo se maneja en general la prisión a lo largo de la historia y como las consecuencias y movimientos sociales que hay de fondo. Aquí también podemos encontrar otros ejemplos de textos argumentativos. Listo. Gracias, Ricardo. Vale, entonces pues primero vamos a empezar a ver como unos ejemplos sobre textos argumentativos. Estos pueden ser tanto ensayos como citas bibliográficas, como explicación de un concepto, digamos todo lo que tenga que ver como con, o sea, intentar explicar cosas como algo, pues obviamente como le dice el nombre, argumentar, pero más que eso también es como plantear tesis, como tener una posición frente a cosas. Entonces, vemos que de ahí, pues bueno, primero acá hay como una cita de Nietzsche, que, bueno, en pocas ocasiones nos precipitamos una sola vez. A la primera vamos siempre demasiado lejos, y precisamente por eso nos precipitamos otra vez. Solo en esa ocasión nos quedamos demasiado cortos. Y acá ya es como una explicación de un concepto. Pero entonces pues ya digamos que no es solo decir como el concepto, sino que también se está como ahí dando una postura. Entonces, bueno, esta habla de bilingüismo. Es un término cuya comprensión idiomática nos resulta extraña al común de la gente. Por su complejidad morfológica pareciera tener un sentido muy preciso y, sin embargo, se aplica de modo muy general a diversidad de situaciones. La raíz lingo de lengua y el prefijo bi de dos no significan más que dos lenguas, y en su forma adjetiva bilingüe refiere a la reunión de estas dos lenguas en el sustantivo al que califique. Por ejemplo, hablante bilingüe o comunidad bilingüe, de Héctor Ramírez Cruz. O sea, yo creo que podemos seguir con ejemplos de los otros. Listo. Wendy, un momento. Wendy Sogamoso preguntó, ¿podríamos encontrar uno con los tres tipos? Pues depende, o sea, yo he visto que hay unos en los que sí tienen dos tipos, sí, porque muchas veces, por ejemplo, una noticia puede ser tanto informativo como también descriptivo, ¿sí? O de pronto si es ya un ensayo, pero entonces el ensayo también como que también tiene su desarrollo, digamos, tiene inicio, desarrollo y conclusión o cosas así, entonces eso también podría ser como de cierta forma también como tener una estructura un poco también de literaria o de cuento, ya que tiene como esa estructura adentro, pero entonces el desarrollo conceptual ya es argumentativo, entonces depende como de los objetivos que tengan los textos, pero sí muchas veces se pueden encontrar, o sea, de dos tipos, digamos que no solo uno. ¿Y cuál es la cosa? O sea, la idea no es como quedarse como en un solo tipo de texto, sino que intentar como identificar esas características que a veces también tienen pues, tan diversas. No hay que quedarse como en un mismo punto, sino que mirar también como otras vistas. Entonces, sí puede ser. Sí, como pues complementando un poquito lo que dice Natalia, se pueden encontrar de más de uno y también puede verse como una preponderancia unas sobre otras. Entonces, en un artículo se puede, por ejemplo, encontrar como primero un proceso informativo de como la exposición de una información en particular y con base en ello después desarrollos que pueden ser como teóricos o artículos de opinión. Entonces, no es como una cuadrícula completamente sellada, sino que puede dar pues mayor libertades. Aquí dentro de los ejemplos que tenemos de textos informativos, pues encontramos dos. La primera es un fragmento de una editorial sobre el acuerdo de paz, que pues nos habla un poco sobre las posturas que manejaban ahí el tribunal y la Habana. Entonces, los principales argumentos de las detractores tienen que ver con una supuesta impunidad, favorecida por los acuerdos de La Habana alcanzados por Juan Manuel Santos. El tribunal, como ocurre en otros procesos de transición, tiene sin embargo el objetivo de cerrar heridas e imponer castigos que permite pasar página. Su prioridad es el reconocimiento de las atrocidades cometidas durante el conflicto y la reparación de las víctimas. Entonces este texto, este fragmento de párrafo se puede ver como informativo en el sentido de que nos informa sobre la funcionalidad y las intenciones que maneja el acuerdo de paz firmado en La Habana. A la derecha encontramos ya el resumen de un artículo científico en el que hace pues, una investigación sobre cómo funciona el síndrome de burnout, también por toda la situación vivida por la pandemia. Entonces, hablamos, los cambios generados por la pandemia de COVID-19 han significado innumerables retos en la práctica clínica.
en lo que es que el personal de salud ha tenido que adaptarse profesional y emocionalmente. Fortalecer la inteligencia emocional en los profesionales de la salud contribuye a su bienestar personal. Proviene del síndrome de burnout y ayuda a la creación de ambientes laborales seguros, objetivos fundamentales a la hora de desafíos como la pandemia actual. 4 habilidades de la inteligencia emocional que son particularmente importantes en la práctica clínica: autoconciencia, autorregulación, conciencia social y manejo de relaciones, son objeto de reflexión en el presente artículo. Entonces, este artículo que hace es en general una descripción y la recolección de información de cómo la pandemia y la situación del COVID-19 pueden estar influenciando dentro de la práctica clínica. Maneja un artículo informativo de carácter científico. Vale, entonces acá ya estamos pues frente a textos literarios. Creo que durante el colegio me imagino que es lo que más se ve, desde luego. Pero también pues es importante también tener en cuenta que no solo tiene que ver más como con novelas, sino que también pues dentro de esta parte literaria hay muchos géneros, son diferentes. Entonces también es como saberlo identificar. Bueno, entonces acá hay como 2 fragmentos. Entonces, pues, Ricardo, ¿quieres hablar de este? Claro. Bueno, en general dentro de lo que vimos, pues ya son principalmente es el párrafo como ya la unidad del mismo texto, ¿no? Entonces preguntémonos qué es un párrafo. Y podemos ver como 2 definiciones. Entonces la primera de María Moliner. Párrafo: cada trozo de un discurso o de un escrito que se considera con unidad y suficientemente diferenciado del resto, para separarlo con una pausa notable o en la escritura con un punto y aparte. Y por otro lado tenemos la definición de Louis Tyndall Dutlax, perdón, no sé francés. El párrafo es como una mano que coge objetos variados: un puñado de arena, un chorro de agua, un mango, un montón de hojas o 3 pelotas de tenis. Adopta formas distintas según los casos, pero siempre tiene un pulgar grande y enérgico que aprieta el objeto contra los otros dedos. De la misma manera, el párrafo necesita un dedo, una idea clave que dirige el resto de las frases y les dé unidad y sentido. Ambos hablan bastante como, dan una idea general de distintas formas, un poco una más objetiva, un poquito como más poética frente a lo que es el párrafo, pero reúnen un principio, y es que es un conjunto de frases que se relacionan entre sí y que tienen el desarrollo del mismo tema. El párrafo puede tener también distintas funciones según como su ubicación dentro del texto, que puede ser una introducción, una recapitulación, una conclusión, ejemplos o resúmenes. Por ejemplo, dentro de los textos que ya vimos antes, podemos encontrar... disculpen, esto va más adelante. Por ejemplo, aquí esto es un texto, es un resumen, generado de las exposiciones. Dentro de la redacción de un párrafo se pueden encontrar como diferentes problemas al momento de hacerlo o como errores. Pues uno de ellos son los desequilibrios, que es dentro de la imagen de la primera diapositiva que presentamos, el que fueran párrafos de diferentes tamaños. Que eso pues puede complicar un poco la lectura. También podemos encontrar las repeticiones o desórdenes, que es cuando 2 párrafos distintos manejan una misma idea, más no realmente hay una razón por la cual separarlos, sino que podrían ir más bien juntos. O cuando hay distintos párrafos a lo largo del mismo texto que manejan la misma idea, entonces no hay como un orden completo a la hora de leer el texto. También podemos encontrar como los párrafo frase, que creo que es uno de lo que todos en algún momento nos hemos encontrado, que son estos párrafos súper extensos, como de 4 o 5 líneas en las que en ningún momento hay un punto y seguido. Entonces es una única frase que es un párrafo completo, que también dificulta muchísimo la lectura. O también los párrafos cebolla, en los que es un mismo párrafo que condensa diferentes ideas y diferentes frases, que son bastante extensas. Yo digo como párrafo cebolla porque en general toca como hay diferentes capas, diferentes como ideas que se desarrollan, diferentes subunidades, y que también vuelve como más complicada la misma lectura. Y por último, lo que son los párrafos escondidos,
que son estos textos en general que manejan una estructura muy concisa, muy propia, pero que no hay realmente una forma de hacerle un seguimiento al desarrollo de las ideas. Entonces, por ejemplo, que no haya una consecución de primera parte, segunda parte, en conclusión. Además, la falta de estos conectores puede después complicar la lectura, no porque el párrafo como tal o el texto esté mal redactado, sino porque es difícil seguir después las ideas o identificar las subsecciones del mismo texto. Antes de seguir, perdón Ricardo, Haider Caicedo pregunta, ¿cómo diferenciamos fácilmente los textos informativos de los expositivos? Vale, pues para responder, para empezar, les toca mirar como los objetivos que tienen los dos diferentes textos, ya que, bueno, pues primero el informativo lo que va a hacer es como darme, digamos, como cierta organización en el texto, en el cual pues sea como fácil primero entender o sea, lo que tiene que ver con la información y qué es lo que me están diciendo, sí, qué es lo que me están tratando de decir. O sea, además de que, vamos, a diferencia de los otros que estás preguntando en los expositivos, vemos que esos se utilizan más como para, digamos que son como listas, por ejemplo, como para decir, bueno, esto es tal cosa, o digamos, esos recetarios de cocina, o cosas así, que tú puedes mirar que pueden ser expositivos, digamos que tratan de decirte como una idea también, digamos, no solo en la parte de escritura, sino también, por ejemplo, cuando uno quiere hablar de una idea o cosas así, también se ve más. En cambio, los informativos te dan más, o sea, más que todo es como la información, o cómo es, o sea, es que no intentan cambiar algo, sino que intentan ser como lo más verídico posible, haciendo una descripción. No sé si te quedó claro. Aquí también pregunta el mismo Haider, ¿un artículo científico será expositivo, argumentativo o informativo? La intencionalidad de un artículo científico es principalmente el informar unos resultados con base en la aplicación de unas técnicas. Entonces sería principalmente informativo, en el sentido de lo que hace es explicar o comentar una información o unas conclusiones, unos resultados específicos, disculpe, con base en esos mismos métodos aplicados. Entonces serían como informativos. También depende de cierta forma porque hay unos artículos que no tienen como tal. Son estudios en general de revisiones de muchos artículos. Entonces esto puede tener más bien un enfoque argumentativo en el sentido que tratan de desarrollar teorías. Entonces puede variar un poco. Sí, además yo creería que pues durante todo el desarrollo del artículo científico pues tiene toda esa parte de informar y además que ya va a llegar una parte en donde tú vas a argumentar, pero entonces eso ya es cuando vas a hacer una discusión de resultados o cosas así, pero entonces ya sería como una sección más pequeña o sería como un subtipo de texto dentro del artículo, ¿sí? Ya que, vamos que no, o sea, todas las secciones pues obviamente están interconectadas, pero hay algunas partes que van a tener de pronto un poco más de un tipo de texto que de otro. Entonces depende mucho del tipo de artículo científico que vaya a ser y también del objetivo del tipo de texto que se vaya a trabajar. Entonces, pues no sé si te haya quedado más claro. Pues sí, a Haider le quedó y acá la última pregunta porque si no, no pasamos a la actividad. Un artículo de física cuántica sería informativo ya para continuar con las clases de párrafo porque hay mucho que hacer. Pregunta esa, ¿un artículo de física cuántica sería informativo? Bueno, pues de cierta manera creo que también sería eso y también descriptivo porque te va a hablar de resultados, te va a hablar de qué cosas han encontrado también ahí o sobre lo que quieren hablar, es que depende mucho, pero sí, o sea, también depende del área de estudio.
¿sí? Que por ejemplo en humanidades, más que todo empieza a volver más argumentativo, porque depende ya, porque estás poniendo ideas y lo que vas a hacer es desarrollarlas. Entonces también depende mucho del área de estudio. Continúe, por favor, en las clases de párrafo. Perdón por la... Bueno, entonces dentro de las clases de párrafo podemos encontrar, son como diferentes subdivisiones, diferentes divisiones según la ubicación que tiene la idea principal dentro del párrafo. Entonces, como podemos ver aquí, la idea principal, esto lo vamos a tratar como un poco general, ya en la clase del jueves Sergio profundizará un poco más al respecto. Entonces es el tema más relevante que se puede encontrar dentro del mismo párrafo. Según su ubicación se puede ser como inductivo, en la cual la idea principal está directamente al principio del texto y ya después se va al desarrollo de esa idea. Puede ser deductivo cuando la idea se encuentra ya es al final del párrafo, o puede ser mixto en el momento en que cuando esta idea se encuentra en un punto medio del párrafo seguido por, o sea, con ideas secundarias al principio y ideas secundarias al final del párrafo. La idea principal está ahí ubicada en el medio, más o menos. Escuchen el ruido. Bueno, y acá ya tenemos pues unos ejemplos de tipos de párrafo. Entonces, pues primero está el inductivo. Dice, la mayoría de los adolescentes ha probado alguna vez bebidas alcohólicas. Aunque la frecuencia de consumo varía según distintos factores, en los países occidentales el alcohol es el narcótico psicoactivo más consumido. Durante los años 70, los niveles de consumo de alcohol en el mundo empezaron a regularizarse y el aumento del consumo por jóvenes menores de 20 años se hizo más evidente. Entonces, pues acá se tiene claro que acá están hablando desde que, que los adolescentes han probado bebidas alcohólicas. Es como lo principal, y en la parte ya de abajo como que están trabajando ya todas las demás ideas que abarcan esa idea central que está ahí. Luego está el deductivo, que dice, a lo largo de los últimos años, los ecosistemas marinos del mundo se han visto afectados por la pesca indiscriminada de pescadores no acreditados que incurren en actos de piratería en mar abierto. Este es un gran problema para la pesca formal en algunos países del mundo, como Chile o Canadá, donde cualquier persona con el poder adquisitivo suficiente puede comprar un bote y afectar enormemente al mercado de pescadores formales. En ese sentido, la pesca indiscriminada y sin regulación está ocasionando graves problemas a peces y pescadores. Entonces, acá, en lo último, que es como el cierre, ya la conclusión, nos está dando ya la idea principal, ya que arriba más que todo está como todo el desarrollo, lo que tiene que ver con la parte de las consecuencias, las ideas secundarias que van a acompañar a lo que tiene que ver con que no hay regulación y de la pesca indiscriminada. Y el mixto, entonces, bueno, dice, las principales naciones balleneras del mundo han detenido totalmente sus actividades de manera reciente por razones económicas. Esto se da que cada año el costo de cazar ballenas aumenta a medida que crece su población en los mares del mundo. Aún así, Japón y Rusia continúan con las actividades de caza debido, aunque la sentencia de muerte para ese tipo de actividades está hecha, ya que sus navíos pesqueros no pueden durar mucho y los costos de reparación son mucho más altos que las ganancias finales de la cacería. Si se dan cuenta, entonces acá en la parte de arriba hay como ideas secundarias, y en la parte de abajo también hay un cierre como con otras ideas que siguen desarrollando. Entonces prácticamente la idea principal está como en toda la mitad del texto, y lo que hacen las otras ideas principales es como introducir el tema, pero digamos que no está como de forma tan explícita como en el inductivo que se ve al comienzo ya la idea principal. No, eso trata de esto. Entonces, digamos, eso también es bueno, como identificar dónde están las ideas para poder también definir como qué tipo de párrafo es y cómo poder analizarlo. Perfecto. Y ya para terminar un poquito es como darles una ayudita al momento de leer, y es que pues esto es como una pequeña recomendación. Al momento de leer cada párrafo se puede tener un pequeño título y también unas pequeñas ideas que resuman el contenido de este, que pueden ser como 2 o 3 palabras.
Haciendo eso se puede ver como la estructura en general, el seguimiento de las ideas que tiene, el orden que maneja el texto, identificar sus ideas principales, cuáles son después entonces las ideas secundarias, y así se puede ver como la misma calidad y cohesión que se tenga al momento tanto de leer como al momento de escribir se puede utilizar. Entonces esto sería todo y ya pues, ahora empezaremos el taller. La idea que tenemos de taller, ya les comparto el enlace, sería, les daremos un tiempo, diría que más o menos unos 20-25 minutos, y la idea es que con base en este taller y con base en lo que ya les hemos expuesto, identifiquen los distintos tipos de párrafo que exigen en cada uno de los textos que están ahí en el taller, qué tipo de texto es, y también después seguir el análisis de una calidad de unos párrafos. También nos gustaría, como uno de los puntos, que ustedes escogieran un párrafo de su interés, de lo que deseen, y pudieran hablarse identificando qué tipo de texto es, qué tipo de párrafo es, y como la calidad dentro de la redacción que maneja este párrafo. Cualquier duda en el desarrollo, pues nos pueden preguntar en cualquier momento. Estamos pendientes. Listo. Entonces, pues ya ahí acabé de pasar un link de Meet. La idea es que la mitad pues, del grupo se vaya a ese link, que es para poder ahorita, más tarde, luego de que hagan la actividad, poder discutirlos. Entonces, pues van a haber dos grupos diferentes. Entonces, pues yo voy a estar en el otro grupo. Entonces, pues después ya vamos a trabajar, y los que se queden acá, entonces pues van a trabajar con Ricardo. Esta es la misma actividad, no va a haber nada diferente, sino que es por cuestiones de tiempo para que sea mucho más fácil y ustedes tengan un poco más de tiempo para trabajar esto, porque pues es que pues, somos varios, entonces la idea es que podamos trabajar bien. ¿Listo, chicos? Wendy, respondiendo a tu pregunta, en el taller vas a encontrar un punto que dice como analizar la calidad de los siguientes